Buenas a todos. El día de hoy vamos a revisar las preguntas de geometría que se tomaron en el examen de la Universidad Nacional del Callao el día 22 de diciembre del 2024. Vamos a ver las preguntas. Pregunta 17. Sobre una recta y al mismo lado de un semiplano se toman los tres ángulos consecutivos de medidas 2y menos x, x más y x menos y. Calcule la medida del ángulo de mayor amplitud cuando x toma su máximo valor entero. Profesor, no entiendo, ¿cómo se trabaja esto? Mira, vamos a hacer un gráfico aquí y vamos a poner tres ángulos, ¿ok? Un ángulo ahí y otro ángulo acá. El ejercicio ya nos brinda las medidas que son, vamos a ponerlo por acá. La primera medida es 2y menos x más y x menos y. A ver, como están en un mismo semiplano, son suplementarios y tenemos que hacer que cumplan la siguiente propiedad elemental de ángulos suplementarios. 2y menos x más y más x menos y debe darme ¿cuánto? 180. Eliminamos x con x, también y con y me estaría quedando 2y más x igual a 180. Aquí viene la pregunta. Profesor, ¿por qué el ejercicio me habla de que x toma su máximo valor entero? ¿Por qué me hablan de la palabra máximo? De repente estás acostumbrado a resolver ejercicios de manera directa y no toparte con este tipo de palabras, ¿no? Máximo valor entero. ¿Cómo así? A ver, recordemos que el ángulo geométrico varía entre 0 y 360, es decir, no pueden haber ángulos negativos. Aquí tenemos 2y menos x como ángulo y también tenemos por aquí x menos y como ángulo. Son diferencias y tenemos que estar convencidos que esas diferencias no sean negativas. Deberían ser mayor a 0. Profesor, ¿podrían ser 0? Si fuera 0, el ángulo sería nulo y no tendría sentido alguno en la gráfica. Muy bien, entonces, si yo procedo a seguir resolviendo aquí, 2y mayor que x, aquí sería x mayor que y. Y como me hablan de x y en ningún momento me hablan de y, entonces debo llevarlo todo a x. Profesor, ¿cómo lo llevo? Mira acá. De esta última ecuación, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a despejar 2y. 2y sería igual 180 menos x. Voy a cambiar el 2y por 180 menos x. Paso al otro lado y me va a quedar 180 mayor que 2x. Saco la mitad, 90 mayor que x. X como máximo, porque no le puede ganar al 90, sería 89. Ya encontré el máximo. Profesor, ¿y en el otro lo necesito o no lo necesito? A ver, vamos a multiplicar primero por 2. Profesor, ¿por qué tengo que multiplicar por 2? Porque necesitas 2y. Ah, cierto. Entonces, multiplicando por 2 tendría 2x mayor que 2y. Voy a cambiar el 2y. Cambio el 2y, que sería 180 menos x. Pasa al otro lado, 3x mayor que 180. X mayor que 60. Si es mayor que 60, como mínimo, mira lo interesante, como mínimo sería 61. Pero yo no necesito encontrar el mínimo, me piden el máximo. Entonces,
Ya tengo calculado, fíjate, ya tengo calculado aquí el valor de X. Pero el ejercicio no termina ahí. Necesito encontrar las tres medidas de los ángulos y determinar el mayor de ellos. Entonces, si X vale 89, pregunta, ¿cuánto valdría Y entonces? ¿Cómo lo encuentro? Aquí. A ver, si el X vale 89, tengo que hacer una resta, 2Y sería igual 91 creo, entonces Y sería 45,5 creo, ¿no? Sí, me sale 45,5. Entonces, ya encontré el valor de Y también. Vamos a borrar todo esto. Acá viene la pregunta. La pregunta me dice, ¿cuál es el ángulo de mayor amplitud? Y yo te pregunto, si tienes en tu gráfico dos restas y una suma, ¿cuál sería el mayor? La suma, pues, ¿no? Entonces, el ángulo mayor que me piden va a ser la suma, es decir, X más Y. ¿Cuánto vale X? 89. ¿Cuánto valdría Y? 45,5. X más Y como ángulo mayor sería ¿cuánto? 134,5. Cuya alternativa la encontramos en la clave E. Hemos encontrado la respuesta. Profesor, ¿y cómo sé que no son los otros dos? ¿Por qué? Por dos cosas importantes. La primera, el ángulo que hemos encontrado es mayor que 90. Ya con eso ya te da un indicio que los otros dos deben ser menores a 90 para que llegues a 180. Y lo segundo es que si vas a restar dos ángulos, no vas a obtener lo máximo que necesitas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Bien, en este problema lo que vamos a hacer primero es, vamos a completar la gráfica. Mira, voy a prolongar este lado. Quiero que entiendas que muchas veces los problemas están con gráfica incompleta, ¿no? A ver, con gráfica incompleta. Entonces, tu idea va a ser completarla. Ahí está. Vamos a ponerle una letra, vamos a ponerle, por ejemplo, el punto E. Y aquí le vamos a llamar el ángulo beta. Quiero que te des cuenta una pequeña idea interesante aquí, mira. Si nos fijamos, tenemos la siguiente primera situación. Vamos a hacer este gráfico. Está el triángulo ahí, ¿de acuerdo? O lo prolongo un poquito más, a ver. Lo prolongo un poquito más. Y se ha trazado una bisectriz interior y una exterior, mira. ¿Te das cuenta? Vamos a ponerle letras A, B, C y E. Profesor, ¿cómo sé que se han trazado letras? Porque si te das cuenta, aquí es alfa y alfa. Este ángulo vale dos veces teta y este también vale dos veces teta. Ah, ya, sí, profesor. Ok, entonces, si el ángulo de acá le llamamos beta, la teoría nos dice que este ángulo vale beta medios. Entonces, este ángulo ya lo tengo calculado, vale beta medios. ¿Ya? No te olvides. Ok. Pero también en la gráfica tengo otra situación de triángulo que es así, mira. A ver, por acá espero me salga. Ahí. Está así y hay una bisectriz, mira, ve. Y hay una bisectriz. A ver, vamos a ponerle aquí los datos. Mira, aquí está A y A.
el ángulo teta y el ángulo teta. Aquí está X. Pero aquí ya lo encontramos. Pongámosle aquí el punto P. Entonces sería PEC, ¿ok? Y aquí que no está denotado, vamos a llamarle I. Acá es sí. El ángulo que me han dado aquí ya lo tengo calculado que es beta medios. Entonces, la fórmula que me dice que el ángulo X va a ser 90 más la mitad de este ángulo. Como ese ángulo vale beta medios, la respuesta sería 90 más beta cuartos, ¿no? Porque la mitad de beta medios sería beta cuartos. Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar beta y con eso tengo la respuesta. Hasta aquí solamente hemos utilizado fórmulas de triángulos elementales, si te das cuenta. Acá viene lo interesante. Nos dicen que el triángulo inicial ABC es acutángulo, ¿no? Profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Que todos sus ángulos son agudos. Quiere decir que beta va a ser agudo, ¿ok? Agudo. Entonces, ¿qué le espera hacer a 4Y? A ver, ¿los dos cuántos suman acá? Los dos van a sumar 180. Y como van a sumar 180, si uno es agudo, ¿qué le espera al otro? Ser obtuso, pues. ¿Por qué ser obtuso? Para llegar a 180. Y como yo estoy buscando el menor valor entero de Y, al ser obtuso, estoy garantizando que 4Y debe ser entonces, vamos a ponerle una flechita por acá entonces. Ahí ve, ¿ya? ¿Qué estoy garantizándole al 4Y? Que debe ser mayor a 90, porque esa es la definición del obtuso. Y menor que 180. Entonces, Y sería mayor que ¿cuánto? Mayor que, bueno, paso a dividir y me saldría 22,5 creo. A ver, mitad, 45, 22,5. Entonces, el Y mínimo, porque me piden el menor valor, el mínimo sería 23. Entonces, el ángulo 4Y, 4Y sería por 4, sería ¿cuánto? Por 4 me quedaría 12, llevo una 8,92, ¿no? Y como 4Y y beta deben sumar 180, no lo puse, lo mencioné nada más, recuerda que 4Y más beta deberían sumar 180 por esta parte de aquí. Si 4Y vale 92, entonces beta valdría ¿cuánto? 88. Ah, ya encontré beta, profesor. ¿Y ahora qué hago? Ya tenemos la respuesta ya, pues. Si beta vale 88, entonces X ¿cuánto valdría? Le saco la cuarta parte de 88, que sería 22, y 22 más 90 saldría ¿cuánto? 112. Y esa sería mi respuesta. Entonces, el valor de la X para este ejercicio es alternativa C, 112 grados. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, en un triángulo ABC se trazan las sevianas AD, B y CF concurrentes en el punto J. A ver, dibujamos. Tenemos el triángulo ABC y vamos a trazar tres sevianas, dice. Ahí. ¿Qué pasa con esas sevianas? Vamos a ponerle las letras. A ver, vamos a ponerle las letras aquí. ABC, AD, BE y CF, que se intersectan en el punto J. Me dicen, si AF es igual a BD y es igual a 2, a ver,
AF es 2, BD también es 2, BF es 3, dice, y DC es 5. Ah, ya. Me piden BJ entre J, o sea, X entre Y me piden. Justo en la parte central, ¿ok? La gráfica claramente me menciona un teorema de Seba. Profesor, ¿cómo era teorema de Seba? En primer lugar, vamos a considerar M y N. Y el teorema de Seba me dice que yo tengo que multiplicar este segmento con este segmento, con este segmento de uno en uno, como si yo pinto este triángulo, este triángulo, este triángulo. Si te das cuenta, sus bases se multiplican y luego voy a multiplicar las otras que quedan y esas multiplicaciones deben coincidir. Entonces, aplicándose, vamos a poner por acá, aplicándose va. ¿Qué tenemos aplicando Seba? Aplicando Seba tenemos que 2 por 2, a ver, vamos por acá, 2 por 2 por n es igual a 3 por 5 por m. 4n igual 15m. O sea que n es a m como 4, perdón, como 15 es a 4. ¿Ok? Como 15 es a 4. O sea, le puedo poner un valor si quieres. Al n llamémosle 15k y al m pongámosle 4k. Ok. Profesor, pero no encontré X con Y. Claro, es que acá viene el siguiente teorema, que son dos teoremas, sí. Si tienes dudas del teorema de Seba, ya tengo en el canal un video sobre eso, así que puedes ir a revisarlo luego de este, o puedes pausar este video e ir a revisar el teorema de Seba. Entonces, M le hemos puesto 4K y 5K, y 15K, perdón. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar Menelao. Profesor, ¿y cómo se aplica Menelao? Bueno, hay varias formas de aplicarlo. Vamos a utilizar, a ver, vamos a hacer la gráfica primero, ¿de acuerdo? ¿Cómo grafico y cómo aplico un Menelao? La gráfica de Menelao es así, mira, de este modo. Cada vez que veas como un boomerang, pero que se están cruzando las líneas, es Menelao. Voy a señalar aquí quiénes se pintan. A ver, el segmento de acá se multiplica con este y con este de acá. Ese es el primero. Y el segundo, vamos a cambiarle de color, sería este segmento y todo este segmento hasta acá. ¿Ok? Así funciona Menelao. Entonces, creo que ya sin ponerle los datos ya podemos aplicar acá. Aplicando Menelao. Recuerda que Menelao también está en el canal, así que tienes que ir a ver los dos. Están los dos juntos todavía. ¿Cómo sería? A ver, vamos a ver. La primera de rojo, 2. La segunda de rojo sería, profesor, pero no sé cuál es la figura. Ya, vamos a ponerle aquí A, B, acá está el E, acá está el C, acá está el J y acá está el F, mira. Ah, ya. Entonces, AF es 2, BJ es X y S es N, ¿no? Ahí está. Pero N es 15K, lo voy a poner 15K. 15K. Y el otro sería, los naranja, sería 3. Sería el otro naranja que es JE, que sería Y. Y el otro sería el todo, que sería 19, mira. 19K, que es el todo. Simplificando, se va el K
Puedo sacar una tercia también, ¿no? Tercia de 15 5 tercia K1, y me estaría quedando 10x es igual a 19y. Y a mí me piden, vamos a ponerle por acá, piden, ¿qué piden? BJ, que sería x entre y. X entre y pasa a dividir y me quedaría 19 décimos. Con, con lo cual, la clave correcta sería la alternativa A. Una pregunta bonita que involucra dos teoremas muy conocidos en geometría y que no puedes dejar de repasar. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Continuamos. En un triángulo acutángulo ABC, el ortocentro y circuncentro son puntos L y O. Calcule la medida del ángulo ABC sabiendo que ALC y AOC son iguales. Aquí vamos a considerar propiedades elementales que se estudian en los puntos notables. Vamos a dibujar, fíjense, dos triángulos donde una tiene que entrar a tallar el ortocentro y en la otra el circuncentro. A ver, si yo le pongo, a ver, vamos a ponerle, si yo le pongo aquí alfa y este de aquí, vamos a ponerle con una flechita, ¿ok? A ver, vamos a ponerle con una flechita. Si fuera este de aquí, el ortocentro, ¿de acuerdo? El ortocentro, ¿qué se cumple? Profesor, si ese fuera el ortocentro, yo sé que se va a cumplir que este ángulo con este suman 180. Si le pusiera beta, se va a cumplir que alfa más beta es 180. Es una propiedad del punto notable ortocentro. Ahora, ¿qué pasaría si fuera ahora, vamos a tomar el caso del circuncentro, este y este, porque dice acutángulo y los dos puntos notables están dentro. Si acá le pongo, por ejemplo, alfa y acá le pongo, por ejemplo, ángulo teta y comento que este punto de aquí es el circuncentro, a ver, vamos a detallar el punto de acá, fuera el circuncentro, ¿ok? Circuncentro del triángulo. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que el ángulo teta es igual al doble del alfa. Teoría de puntos notables. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Quién es el ángulo ALC? ¿Y quién es el ángulo AOC? Si nosotros, quiero que te fijes, ¿ah? Si nosotros a nuestro triángulo ABC, vamos a ponerle acá los vértices, fuera el de acá, ABC, si este es el ortocentro, sería el L, ¿ok? Y si fuera el circuncentro, sería el ángulo O aquí, ¿ok? El dato nos diría que beta y teta, porque la medida del ángulo ALC dice que es igual a ¿quién? A la medida del ángulo AOC. ¿Quién es ALC? Beta. ¿Quién es AOC? El ángulo teta. La primera ecuación que tenemos que alfa más beta es 180. Y la segunda ecuación tenemos que teta es igual a 2 alfa. Pero dice que el ángulo beta y teta son iguales. Quiere decir que de la segunda puedo decir que beta es 2 alfa. Entonces, si yo reemplazo eso en la primera, ¿qué tendría?
Que alfa más beta que vale 2 alfa es igual a ¿cuánto? 180. 3 alfa es igual a ¿cuánto? 180. Y alfa sería ¿cuánto? 60. ¿Y qué crees que nos está preguntando el ejercicio? El ejercicio nos pregunta o nos dice que encontremos la medida del ángulo ABC, que es justamente el alfa. Entonces, necesitamos encontrar el ángulo ABC, cuya clave sería la alternativa E. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, en esta pregunta nos piden calcular PQ. Si QRS, VL y T son puntos de tangencia y MN es 15 y LN es 8. LN es 8, dice. Vamos a utilizar el mismo gráfico y lo que necesitemos después. Entonces, aquí es 8 y MN es 15, quiere decir que acá es 7. A ver, recuerda todo esto de acá. Dice que vale ¿cuánto? Vale 15, ¿no? Ahí está. Pero por tangentes tú sabes que si este es 8, aquí es 8. Y si este es 7, acá va a ser V7. ¿Qué más podemos poner? Nos preguntan PQ que sería X, pero también este es tangente SP sería X. Si a esta parte SB le llamara L, entonces quiero que te des cuenta, porque lo único que estamos utilizando aquí, quiero que notes, son solamente propiedades de tangentes. Tengo una circunferencia, ¿de acuerdo? Tengo esta línea y tengo la otra línea. En este caso estoy considerando aquí el punto M, aquí el punto R, aquí al punto S, ¿lo es? MS es tangente al igual que MR. Desde M hasta S podemos notar que es 7 más L. Desde M hasta R debe haber 7 más L. Entonces, aquí va a valer, vamos a ponerlo, 7 más L. ¿Nos está faltando algo? Sí. Vamos a utilizar ahora la circunferencia mayor, ¿de acuerdo? Pero también hay otra circunferencia, mira. La mayor está dibujada. Si vamos a hacerlo con otro color, vamos a ponerlo por aquí, la circunferencia. Vamos a trazar las líneas. Esta línea y esta línea, ¿sí ve? Siempre hay que ponerle los vértices porque si no nos perdemos. A ver, aquí es R, aquí es Q y aquí es N. Pero nos está faltando una partecita que también lo podemos completar. Mira, concéntrate acá. En la circunferencia del triángulo tenemos también dos tangentes. Mira, la primera está por acá, la siguiente está por acá y vamos a ponerle su valor. A ver, sería aquí T, aquí V y aquí P. Desde B hasta P tengo L más X, mira. Entonces de T a P debe ser L más X. Vamos a completar entonces. Acá sería L más X. Ahora sí ya puedo completar el mayor, mira. Desde N hasta R, de N a R tenemos 15 más el 7 sería 22 más L. Y abajo, ¿cuánto tenemos? 8 más L más 2X. ¿Cómo deberían ser esas dos? Profesor, esas dos deben ser iguales. 22 más L, 8 más L más 2X. Elimino el L, paso a restar
14 es igual a 2x. X valdría ¿cuánto? 7. La respuesta sería entonces la alternativa D. Una pregunta de circunferencia, elemental también. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Bien, continuamos con la pregunta 22. Dice, en el gráfico mostrado, A, B y T son puntos de tangencia. Calcule la medida del arco AB. A ver, la medida del arco AB se refiere a esta parte de aquí y esta parte. Este es el alfa que yo quiero encontrar. ¿Ok? Mira, acá tengo la misma tangente que me han dado hace rato. ¿Ya? Y he puesto el gráfico acá para completarlo con más claridad. Mira, todo este arco es el que yo quiero encontrar. Este es el alfa. ¿Ok? Lo voy a borrar acá para no estropear el gráfico, para ir viendo algunas cosas. Ya dijimos hace rato que estas dos, al ser tangentes, son iguales. Quiere decir que este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cómo son? Iguales, ¿de acuerdo? Esos dos ángulos son iguales, pero por triángulos, fíjate en este triángulo de acá, este ángulo que yo lo estoy denotando, es la suma de estos dos, sería 30 más teta. Y este de acá también sería 30 más teta. Pero un momento, a ver, estos dos ángulos se llaman ángulos seminscritos. Entonces, si yo tengo el ángulo, puedo determinarle el arco. ¿Cuál arco tengo que determinar? El arco AT, que sería el doble de este ángulo. O sea, el arco AT valdría 60 más 2 veces el ángulo teta. Es que, tip clásico para ti. Si yo tengo un ángulo inscrito o semi-inscrito, ángulo, ojo, ángulo, su arco correspondiente termina siendo siempre el doble. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Acá lo que puedo hacer es continuar esta línea de T y tengo esta tangente y también tengo esta tangente. Y ya dijimos hace rato que son iguales, pero hay una propiedad ahí de circunferencia. Si yo tengo una circunferencia y trazo, escúchame, trazo una tangente y trazo la otra tangente, ¿qué es lo que puedo rescatar de esto? Que este arco de acá y el ángulo de acá van a sumar 180 siempre. ¿De acuerdo? Entonces, si el ángulo vale, por ejemplo, digamos, omega, y el otro le llamo gamma, entonces gamma más omega deben sumar ¿cuánto? 180. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo conozco? El omega, pues el omega es este ángulo, que es justamente para este triángulo mayor, es la suma de estos dos ángulos, es decir, este ángulo omega va a medir 30 más 2 veces el ángulo teta. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdría el arco correspondiente del cual nosotros tenemos acá, que lo estoy considerando de azul? Pues lo que te falta para 180. ¿Cuánto te falta para 180? Pues 150 menos 2 veces teta. ¿Y qué hemos conseguido con eso? Completar los tres arcos de la circunferencia. ¿Cuáles serían esos tres arcos? El primer arco es alfa, que es el que nos pedían al inicio. El siguiente, 60 más 2 teta. Y el último de azul, que sería 150 menos 2 veces el ángulo teta, es igual a ¿cuánto? 360. Podemos eliminar el ángulo 2 teta, se va y nos quedaría para despejarlo de forma directa. Mira. Si el 60 se va a restar al 360, haría 300. Y si resta el 150, alfa sería 150 grados. Entonces tenemos la respuesta. ¿Cuál es la alternativa? Alternativa C. La medida del arco AB valdría 150. Vamos con la siguiente.
pregunta. Continuamos con esta pregunta. Nos dice que en la figura mostrada a D es diámetro, quiere decir que por acá debe estar el centro. Y nos piden calcular el área sombreada si el área del triángulo mayor APD es 16. Mira, ¿qué es lo que podemos hacer? Si te das cuenta, al trazar A con C, no sé si se alcanza a notar, vamos a hacer otro color. A ver, creo que no se nota. Si trazamos este con este, siempre se va a formar aquí 90. Cuando es una semicircunferencia, es una propiedad de la semicircunferencia. Tomo un punto en el arco, uno los extremos del diámetro con ese punto y genero un triángulo rectángulo. Y lo que ves en la parte superior es un triángulo conocido, ¿no? 45, 45. Si acá le pongo el A, acá sería el A. Y la hipotenusa, toda la hipotenusa, ¿cuánto valdría por Pitágoras? O por triángulo notable, que ya se conoce, sería A raíz de 2. Si repito el procedimiento desde el D hacia el B, también va a haber otro 90 acá. Bueno, en la parte interior tendría que ser, ¿no? Acá, mira. Entonces tengo otro 45. El triángulo P, B y D es 45, 45. Lo mismo. Si acá le pusiera B, el otro cateto sería B y la hipotenusa, toda esta hipotenusa, B raíz de 2. Ah, ya, profesor. Ya. Pero acá hay un detalle interesante, mira. Si tú te das cuenta, podrás notar que aquí hay un cuadrilátero que tú puedes aplicar el teorema del pez. Y el teorema del pez me garantiza lo siguiente, que los dos ángulos suman igual que los otros dos externos. Pero los externos suman 180, 745, este quiere decir que va a valer 135. Pero el ángulo que me interesa es el que está a su lado, que es su suplementario, que valdría ¿cuánto? 45. Recordemos, el área que nos piden, el área que te piden del trapezoide se calcula multiplicando las diagonales. El área sería del trapezoide, primera diagonal, que es AC, que vale A, por segunda diagonal, que es BD, que vale B, sobre 2 por el seno del ángulo que forman las diagonales, que en este caso sería 45. Profesor, no tengo un dato. Espérate. El triángulo mayor te han dado de dato su área, mira. Vamos a ver en el triángulo mayor su área. En el triángulo mayor su área es, el área del triángulo es el producto de los lados, a raíz de 2 por b raíz de 2 sobre 2 por el seno del ángulo que forma, que es 45. Si te das cuenta, aquí me va a quedar 2 por A por B entre 2 por el seno de 45. O sea que lo que me piden es exactamente ¿qué? Va a ser el doble o la mitad del triángulo, ¿no? La mitad exactamente. ¿Cuánto valía el triángulo? 16. A ver, reemplaza. Esto vale 16, esto es 2 y todo esto, fíjate, todo este paréntesis que estoy poniendo es el área que nos piden. El área del trapezoide. El área del trapezoide. Entonces, el área del trapezoide sería 8 unidades o en este caso metros cuadrados. La alternativa correcta sería la alternativa B. Una pregunta bonita. Lo que nos está queriendo decir este problema es que el área del trapezoide es exactamente la mitad de todo, aunque no parezca.
pero así es. Bien, vamos a ir con la siguiente pregunta. Bien, aquí estamos en la última pregunta. Solamente estoy resolviendo la parte de geometría plana. Nos dan la figura un cuadrante. Nos dicen que el radio vale 2 raíz de 3 y OC y OD son iguales, dice. A ver, vamos a considerar acá. Estos dos son iguales, dice. Profesor, ¿y cómo lo resuelvo? A ver, si es un cuadrante, date cuenta lo siguiente. Al hacer este trazo, este es radio, OD es radio, OC, OB, perdón, es radio y OA es radio. Quiere decir, en primer lugar, que estos dos, a ver, este de aquí y este de acá son iguales. A ver, pero consideremos lo siguiente. Si a este le llamo alfa y a este le llamo alfa, como aquí hay un ángulo de 90, ¿lo ves? Al haber un ángulo de 90, el otro ángulo que está a su lado, aquí sería 90 menos alfa. Y como son iguales, arriba sería 90 menos alfa. Y para que sumen 180, ¿cuánto me falta? Yo tengo 180, pero menos 2 alfa. Para 180 me falta 2 alfa. Pero el ángulo en O es 90, entonces ya tengo calculado el alfa. 3 alfa, lo voy a poner nada más por acá. 3 alfa es igual a 90. Alfa sería 30 grados. Ah, vale, 30. Ahora para calcular el área, voy a utilizar el gráfico original y voy a trazar esto. Mira, vamos a hacerlo con otro color para que se diferencie. A ver, al trazar esta línea, yo sé que este ángulo, como este de acá es igual que este, también conozco el ángulo. Yo sé que este ángulo de acá vale 60, es decir, es un equilátero. El área sombreada sería el área del sector menos el equilátero. El área de un sector de ángulo 60, imagínate, toda la vuelta es 360. 60 sería ¿qué parte? Si no sabes, podrías poner ángulo sobre 360 pi por el radio. ¿Cuál es el radio? 2 raíz de 3 al cuadrado menos el área de un equilátero. Su lado, en este caso es el radio también, que sería 2 raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ese es el área de un equilátero. ¿Ah? A ver, acá quedaría un sexto pi y 2 raíz de 3 al cuadrado sería 12. Acá sería 4 por 3 sería 12 cuartos raíz de 3. Entonces el área sombreada sería 2 pi menos 3 raíz de 3, cuya alternativa correcta se encontraría en la clave D. Y con esto hemos llegado a la parte final de este solucionario de la parte de geometría. Espero te haya gustado. No te olvides comentar, compartir y suscribirte, que seguiré subiendo más videos de matemáticas, de geometría y de exámenes de admisión. Conmigo será hasta la próxima.